Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Santa Cruz y el día de hoy les quiero hablar acerca de cómo vencer a tu enemigo, parte uno. Y quiero comenzar por hablarles acerca de nuestro enemigo, porque muchas veces pensamos que nuestro enemigo son las personas o diferentes cosas, pero realmente la Biblia nos muestra que tenemos un enemigo. Y vamos a ver a través de la Biblia en qué ocasiones aparece, algunas de ellas, y también qué hace, y también cómo lo llama la Biblia. Y podemos ver a este enemigo en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 15, donde acá se presentó como una serpiente para engañar a Eva, diciéndole que comiera del fruto de un árbol y que no pasaría nada. Y Eva cayó, Eva pecó y se alejó de Dios, realmente por no obedecer a Dios. Y este discurso que tuvo esta serpiente o este enemigo, aquí, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue decirle a Eva que no pasaba nada, prácticamente le dijo que no pasaba nada, o sea, si comía del fruto, todo seguiría igual o aún mejor. Y es el mismo discurso que este enemigo tiene con nosotros hoy en día, aún después de tantos años sobre esta tierra, sigue diciendo lo mismo, que si hacemos esto o hacemos aquello no pasa nada, Dios no se va a enojar y vamos a seguir igual. Es el mismo discurso que utiliza en diferentes circunstancias, con los amigos, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, incitándonos a que hagamos ciertas cosas y que no pasa nada. Pero realmente no es así. Realmente lo que hacemos y no le agrada a Dios tiene una consecuencia para nuestra vida. Entonces, aquí primero se presenta como una serpiente tratándonos de decir que si hacemos esto o aquello, no pasará nada. Y la Biblia en Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 1 dice lo siguiente: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que se hiciese censo de Israel. Entonces, en este caso, es el primer versículo donde se llaman a este enemigo como Satanás. Entonces acá Dios nos permite ver un poquito más acerca de nuestro enemigo, que primero se presentó como una serpiente y ahora luego lo llama Satanás. Y esto es para que conozcamos que hay un enemigo que, aunque nosotros no lo vemos físicamente, sí anda en el plano espiritual queriendo hacer que nos alejemos de Dios. En este caso, como veíamos, incitó a David para que hiciera un censo, pero este censo era por orgullo, no era un censo correcto con el corazón de Dios sobre su vida, sino que fue un censo por orgullo y fue Satanás el que lo incitó. Y esto nos muestra que muchas veces este enemigo puede venir a traernos ideas que no son correctas delante de Dios, que aunque ante nuestros ojos parecen que están bien, es probable que la intención esté mal y por ende podamos pecar delante de Dios. Y la Biblia también nos muestra en Job capítulo 1 versículo 6 lo siguiente: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Los hijos de Dios también han llamado los ángeles muchas veces en el Antiguo Testamento, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, esto nos muestra que Satanás muchas veces quiere disfrazarse como si fuera un ángel de Dios. La Biblia también dice en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14 lo siguiente: Y no es maravilla porque el mismo Satanás, aquí lo está llamando así, se disfraza como ángel de luz. Entonces, esto nos muestra que el enemigo muchas veces se va a querer disfrazar de ángel de luz, o sea, mostrar supuestamente, o sea, querer aparentar que tiene buenas intenciones cuando realmente tiene malas intenciones para nuestra vida. Y lo curioso es que acá Dios sabía que era Satanás el que se estaba presentando entre los hijos de Dios. Entonces, la única manera que nosotros podemos tener para darnos cuenta cuáles son esos malos pensamientos o esas malas intenciones que este enemigo trae a nuestras vidas por medio de Dios. No hay otra manera, porque Él es el único que le quita ese disfraz de ángel de luz, como lo vemos acá en la palabra, con esas supuestas buenas intenciones, pero detrás teniendo unas muy malas intenciones para nuestra vida. Y solo lo vamos a poder ver si nos acercamos a Dios, si caminamos con Dios todos los días de nuestra vida. Y la Biblia dice en Job capítulo 1 versículo 7 lo siguiente:
Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, este versículo nos muestra que este enemigo rodea toda la tierra, todos los países del mundo, rodea cada ciudad. Y esto no solamente él, sino también los ángeles caídos que están con él. ¿Haciendo qué? Buscando personas para dañar sus vidas. ¿Para qué? Para meter esas malas intenciones en sus vidas, como lo veíamos con David, por ejemplo, en esa ocasión. Como lo veíamos también con Eva, donde este enemigo busca que hagamos cosas que no son del agrado de Dios, aun si muchas veces no nos damos cuenta que están mal delante de Dios. Entonces, también la Biblia dice acá, en Mateo capítulo 12, versículo 44, lo siguiente. Entonces dice, está hablando de este enemigo, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces, primero había salido de una casa. ¿Qué son las casas? Son las personas. Había salido de una casa porque probablemente una persona se acercó a Dios por un momento y este enemigo se fue. Pero si nosotros no permanecemos con Dios, ¿qué pasa? Vamos a estar desocupados, como lo decía acá la palabra. Por eso decía, y cuando llega, la halla desocupada, o sea, no está Dios, barrida y adornada, o sea, lista para que otra vez vuelva el enemigo a actuar en su vida, o Satanás. Precisamente por eso es que debemos buscar a Dios todos los días. No solamente acercarnos a Él por un momento, cuando tenemos una dificultad, para que Dios nos ayude, sino también debemos buscarlo todos los días. ¿Para qué? Para que no estemos así desocupados. ¿Por qué? Porque es como una alegoría o como una semejanza cuando uno llega a una casa y no hay nadie. O sea, así mismo sucede cuando tú estás lejos de Dios o no aceptas a Dios en tu corazón para que Él comience a transformarte. Entonces, de alguna manera, tú estás expuesto sin Dios, hablando espiritualmente a este enemigo. Esto es como un campo de batalla, por así decirlo, que en un lado está Dios, en otro lado está este enemigo y tú estás en el medio. Y tú tomas la decisión si quieres acercarte al bando de Dios o quedarte en el medio. Y a veces, muchas veces las personas piensan que por no ir a un lado o por no ir al otro están bien, pero es mentira, realmente están en medio de un campo de batalla donde el enemigo los va a querer atacar, los va a querer dañar y hacer muchas cosas. Y como esto es algo espiritual, porque este enemigo es primeramente espiritual más que físico, obviamente muchas veces obra a través de cosas físicas, circunstancias, pero realmente es espiritual. Y entonces tú no puedes defenderte de este enemigo solamente en la parte física. No, necesitas la parte espiritual. ¿Pero de quién? La parte espiritual de Dios, de Jesús, quien lo venció en la cruz. Por esto la Biblia dice que Él expuso a todas esas potestades o bueno, todos estos demonios o ángeles caídos en la cruz. O sea, los venció. ¿Para qué? Para que nosotros también los podamos vencer a ellos, precisamente por eso, porque Él tuvo como una autoridad sobre el hombre cuando el hombre pecó, pero cuando nosotros nos acercamos a Cristo Jesús, como dice la palabra, ya no estamos en el campo de influencia del enemigo, sino ahora estamos en el campo de influencia de Dios. Y específicamente, ¿qué dice? Dice, porque Dios nos ha trasladado de las tinieblas, o sea, hablando del reino de este enemigo, al reino de su amado Hijo Jesucristo, donde ya el enemigo no puede obrar en tu vida a menos de que tú lo dejes obrar. Y por eso necesitamos buscar de Dios todos los días de nuestra vida. Bueno, y también cómo se llama este enemigo en la Biblia. En Mateo capítulo 4, versículo 3 dice lo siguiente: vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces aquí la Biblia lo está llamando el tentador. También en Juan capítulo 10, versículo 10 dice lo siguiente: el ladrón, ahora lo llama ladrón, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, está hablando Jesús, y para que la tengan en abundancia. Entonces este enemigo también es un tentador y es un ladrón. Es alguien
que no tiene ninguna buena intención sobre tu vida y por eso debemos acercarnos a Dios. Debemos conocer que Él solamente tiene malas intenciones para nuestra vida. Por eso todo aquello que quiera a ti apartarte de Dios, que quiera que tú te alejes de Dios o estés en contra de Dios, siempre vendrá de este enemigo, porque esto es lo que Él quiere para poder llegar a tu vida. Pero si tú te acercas a Dios, como ya lo veíamos, no lo va a poder hacer. La Biblia también dice acá en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 2, lo siguiente. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí lo llama la Biblia el acusador. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido, esta palabra escogido ya la vamos a ver, a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Está hablando acerca de Josué, un sumo sacerdote que decidió acercarse a Dios. ¿Y qué hizo Dios con él? Primero, muestra la Biblia que estaba Satanás para acusarlo, pero Dios lo reprendió. ¿Qué es reprender? Es como echarlo fuera, o sea, como cuando alguien saca a alguien de una casa, precisamente, y lo echa fuera. Suena chistoso, pero así es, lo echa fuera, lo arroja fuera de una casa. Y esto lo hizo con Josué, ¿por qué? Dice acá que Jehová ha escogido a Jerusalén. Entonces, esto nos habla que para que Dios nos escoja, esta palabra escoger significa lo siguiente. Significa, del hebreo, significa tratar. Es decir, seleccionar. Esto significa que ese trato, o sea, que eso que Dios ha escogido, o sea, que Dios ha tratado a alguien, habla de alguien que se ha puesto delante de Dios. Entonces, por eso mismo la Biblia muestra esto, para que cuando tú te pones delante de Dios, Dios comienza a tratarte, o sea, a escogerte, en otras palabras, y ahí es cuando echa fuera al enemigo de tu vida, donde comienza a echar fuera todos esos planes hacia tu vida, no solamente hacia tu vida, también hacia tu familia, que él tenía. Y en esta última parte, que leíamos en Zacarías, dice, ¿no es un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué significa esto? Que mientras espiritualmente, así como, digamos, físicamente, si vemos que un lugar se está quemando todo, pues vemos un desastre, vemos algo que tenemos que salir de ahí, obviamente. Pero dice que no es este un tizón arrebatado del incendio, o sea que espiritualmente hablando, donde este enemigo está haciendo todos sus planes, está quemando todo, o sea, hablando espiritualmente o figurativamente también, donde todo se está quemando o está quemando la vida de muchas personas, o sea, en el sentido de dañarlas, Dios nos arrebata de ese incendio. ¿Para qué? Para que ese incendio o esos planes que Él tiene no nos pueda tocar. Es donde Dios nos guarda de todas esas cosas que Él determina muchas veces sobre un país, sobre una ciudad, pero Dios nos guarda, nos mantiene alejado de eso. Y ya hemos visto algunas formas como este enemigo es llamado tentador, acusador, ladrón, también es llamado serpiente, también es llamado Satanás. Ya hemos visto, también hemos visto qué hace. Precisamente por eso tiene esos nombres. Pero también debemos saber que hay cosas que Dios permite muchas veces sobre nuestra vida y que no necesariamente es Satanás. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 3, lo siguiente. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, ¿en dónde está Satanás? En otras palabras, o ese enemigo, o qué puerta le abrieron a ese enemigo para que hiciera eso. Respondiendo Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, esto nos habla que también hay muchas circunstancias que Dios permite en nuestra vida donde ya no es Satanás. Si estamos con Dios y lo buscamos, ya no es Satanás, sino hay muchas circunstancias que Dios permite en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos crecer o muchas veces para que podamos buscar de Dios. Precisamente como pasó con esa persona que era ciega, pero no era por obra del enemigo, sino era porque Dios lo había permitido para que un día
esta persona se acercara a Dios y Dios hiciera un milagro en su vida. Ahora, no estoy diciendo con eso que todas las cosas que pasan como de este tipo son de Dios. No, no estoy diciendo eso, porque precisamente la Biblia nos muestra lo siguiente. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18 y en Hechos 16 versículo 7 nos muestra una situación donde era Dios obrando y en otra situación donde era Satanás obrando o este enemigo, pero la situación es muy similar. Dice lo siguiente. Primera Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces el apóstol Pablo una vez quiso ir a un lugar, a Tesalónica, pero ¿quién le estaba estorbando para que fuera allá? El enemigo. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 16 versículo 7 lo siguiente. Y cuando llegaron a Misia, está hablando el apóstol Pablo, era una ciudad, intentaron ir a Bitinia, otra ciudad, pero el Espíritu, o sea, aquí sí fue Dios, no se lo permitió. Entonces, podríamos decir que hablando en la parte natural, que simplemente alguien le estaba impidiendo ir a un lugar, pero la diferencia está que en una ocasión fue el enemigo el que les estaba estorbando para que fueran a un lugar. En otra ocasión fue Dios el que les dijo que no fueran a ese lugar. Entonces, aunque parece lo mismo, no es igual, porque en uno estaba Dios, en el otro estaba el enemigo. Y muchas veces pasa así en nuestra vida. Hay circunstancias donde nosotros debemos ver y darnos cuenta, eso se llama discernir, si vamos a la Biblia, darnos cuenta, esta situación que viene a mi vida, ¿quién la trae? ¿Quién la permite? ¿Es Dios para hacer algo en mi vida, para aprender yo algo, para llevarme a un nuevo lugar también? ¿O es el enemigo? Es Satanás. Porque si tú estás apartado de Dios, no vas a poder darte cuenta si eso que te está pasando a ti, probablemente en tu área sentimental, probablemente en tu área de trabajo, en el colegio, en la universidad, en cualquier circunstancia, si tú no andas con Dios, no vas a poder ver quién es el que está trayendo esta circunstancia a tu vida. Por eso el apóstol Pablo pudo saber que en una ocasión, ¿quién era? Era el enemigo el que le impidiera un lugar. Pero en otra ocasión, ¿quién era el que le dijo que no fuera un lugar? Era Dios. Y él pudo darse cuenta de esto y por eso quedó en la Biblia, porque él caminaba con Dios. Entonces, Dios nunca va a permitir situaciones en nuestra vida para que nos alejemos de él. No, todo lo contrario. De hecho, es para llevarnos a un lugar mejor. Por eso, cuando vemos la vida de José, que Dios permitió que fuera una cárcel, que sirviera en la casa de Potifar, que fuera un esclavo, todo esto lo hizo Dios para que él pudiera llegar a ser gobernador en la tierra de Egipto. Y como dice la palabra, que José reconoció, tiempo después se dio cuenta que fue Dios el que permitió esto sobre su vida para que él pudiera crecer, precisamente y poder llegar a ser gobernador. Entonces, por eso Dios permite cosas en nuestra vida para edificarnos, para levantarnos. Pero el enemigo viene a traer circunstancias no para levantarnos, sino, como decía la palabra, para matar, robar y destruir. Entonces, por eso debemos acercarnos a Dios. Por eso, el apóstol Pablo también dijo que aunque estaba en tribulación, no estaba derrotado. Aunque estaba en angustia, no estaba precisamente derrotado o estaba caído. O sea, aunque habían circunstancias que venían sobre su vida, él nunca estaba derrotado, porque era Dios el que lo mantenía vivo. Era Dios el que lo llevaba hacia adelante, amén. Entonces, esto sucede cuando caminamos de la mano de Dios. No es que si creemos en Dios, entonces ya se acabaron los problemas o las dificultades. No, no es eso. Sino que si creemos en Dios, ya el enemigo no va a poder hacer sus planes sobre nuestra vida, sino que toda circunstancia que venga a nuestra vida, como dice la palabra, que todos los que aman a Dios, o sea, todos los que se acercan a Dios, los que lo buscan, todo les ayuda para bien. Entonces, aunque el enemigo les quiera traer una piedra de tropiezo, esa piedra les termina obrando para bien, precisamente, amén. Entonces, quiero invitarte a que camines con Dios y que lo busques todos los días de tu vida para que Él aparte de ti todo plan de este enemigo y puedas tú caminar con Dios. Y la Biblia también nos muestra aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 lo siguiente.
no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, aquí lo llama el diablo, echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, esto nos habla que aunque el enemigo quiera traer circunstancias a nuestra vida, al estar con Dios, sus planes no se harán realidad, precisamente. Entonces, esto nos muestra que debemos ser fieles. Por eso dijo Dios acá a esta iglesia, sean fieles y yo les daré la corona de la vida eterna. ¿Ven? Y esto es lo que debemos buscar delante de Dios, porque no solamente es que Dios ahora no permite que los planes de Satanás hagan realidad en nuestra vida, o sea, las intenciones que él tenga. Por más que lo intente, como lo estaba haciendo acá, no se hará en realidad. O sea, no será realidad que nos alejemos de Dios si caminamos con Él. Eso es lo que realmente significa que los planes del enemigo no se harán realidad. Pero también hay muchas cosas espirituales que Él ya no puede hacer, como acusarnos. ¿Por qué? Porque al estar en Cristo Jesús, ya Él no nos puede acusar porque ahora la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado y ya no tiene de qué acusarnos. La Biblia también dice acá en Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 lo siguiente: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, esto significa, primero, para vencer a este enemigo necesitamos dos cosas. Primero es que la sangre de Cristo lo vence. O sea, no hay manera en que nosotros podamos vencer a ese enemigo si no estamos con Jesús. Ese es el primer paso y no se puede saltar. El segundo es el testimonio. Por eso dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces, esto significa que cuando se hace realidad eso que Jesús venció al enemigo allá en la cruz, se hace realidad cuando comenzamos a caminar con Dios. O sea, esto se materializa en nuestra vida. Y por eso debemos entender que lo que hizo Dios en la cruz al vencer al enemigo es vencerlo de nuestras vidas. Por eso hoy en día todavía hay, no sé, desastres, masacres, muchas cosas que él hace el enemigo, no porque Dios no lo haya vencido, sino porque las personas no han tomado ese segundo paso, que es el testimonio, o sea, aceptar a Jesús, porque ya el primer paso está, ya Dios lo venció, pero falta el segundo para que se haga realidad, no solo en nuestra vida, sino en este mundo. Y cuando comenzamos a caminar en este testimonio o esta vida llena de Dios, dice la Biblia acá, al final decía, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, esto significa que aunque el enemigo nos pudiera tocar aún físicamente, o sea, aún si Dios permitiera eso, ya ganamos, ya vencimos por medio de Jesús, porque ahora tenemos vida eterna. Por eso el apóstol Pablo menospreció su vida hasta la muerte, por eso él murió también, siendo decapitado. Por eso el apóstol Pedro también murió siendo crucificado. Por eso el apóstol Juan, a él también lo intentaron matar con aceite hirviendo, y muchos otros apóstoles de Dios que menospreciaron sus vidas, aún menospreciaron sus vidas. No les importó si el enemigo los pudiera tocar aún físicamente, porque ya habían ganado la eternidad. Amén. Entonces, quiero invitarte a eso, que sin importar cuál circunstancia venga a tu vida, si tú estás con Dios, ya has vencido. Y si aún llegaran a tocar tu vida, tú ya eres más que vencedor, como lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque vas para la eternidad con Dios, lo cual es mucho más valioso que la vida en esta tierra, porque la vida en esta tierra pueden ser, no sé, para muchos 80 años, 100 años, pero comparado con una eternidad, todos esos años no son nada, sino lo que vale es la eternidad. Amén. Y como estamos en una guerra, necesitamos una armadura para vencer a este enemigo. Para lo cual quiero invitarlos a que vean el segundo video acerca de cómo vencer a tu enemigo. Y por último, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, donde también estaré subiendo más videos como este acerca de la palabra de Dios con diferentes temas cada semana.